Buenas tardes, Pregunta Médica. ¿Cómo están ustedes? Jueves científico de Pregunta Médica. Dándole felicitaciones a Soraya Recio, que llegó anoche desde España a pasarse Nochebuena. Tenía 11 años que no venía aquí a República Dominicana. Así que un saludo en la castellana a Soraya Recio, que coincide que está de fiesta de cumpleaños, llegó anoche y está de lo más animada con la temperatura que están surgiendo en nuestro país. Como antes de entrar a la parte científica, este acontecimiento de Perú, donde ya hay una nueva presidenta sustituida, ya la presidencia de Pedro Castillo, por Dina Boluarte, o Boluarte. Dina Boluarte es la presidencia de Perú. Y lo que dice el líder de la Fuerza del Pueblo es cierto. En estos procesos de América Latina hay mucha madurez y usted no puede accesar a nada que no sean por las votaciones. Quiso dar un autogolpe al Congreso de Perú y fue inmediatamente destituido y no tuvo ninguna respuesta de parte de los malvados, porque es que deben respetarse las medidas de la democracia. Pues bien, en el día de hoy yo les quiero hablar de un tema sumamente interesante que me lo están pidiendo a propósito de que ha aumentado la positividad del COVID-19 alrededor de un 25% de la población. Más de 13.000 reportes en los últimos tiempos del COVID-19. Hoy les voy a hablar yo de 10 secuelas. Las secuelas son situaciones que se presentan después que la enfermedad pasa su nivel de ataque. Entonces, es interesante que usted tenga estas informaciones ya después que usted ha dado negativo al COVID, después que usted se haya hecho el diagnóstico de COVID. ¿Cuáles situaciones pueden presentarse? La primera, la más común es que las personas en la parte neurológica correspondiente al olfato, pues la persona en un 70-75%, oiga, si la incidencia es alta, pasan por un proceso de anosmia. Anosmia es que usted no percibe los olores. Hay personas que son afectadas del COVID e inmediatamente salen las pruebas negativas, puede regresar a su estado normal de percibir los olores. Pues hay personas dentro del consultorio que le hemos seguido casos que todavía un año se mantienen con dificultad para identificar los olores, y eso se llama anosmia, una de las principales. Vayan contando, es la número 1 de las secuelas que tenemos que presentarle, entendiéndose como secuela las condiciones que se presentan después que pasa la enfermedad, pero que están presentes.
Una importante es la falta de sueño. Muchas personas que dormían plácidamente antes del COVID no se reportan que no pueden conciliar el sueño. Eso tiene que ver con la parte neurológica, la parte que hace que usted a nivel de la noche no produzca la melatonina, que es la hormona que induce el sueño. Entonces hay que buscar ayuda para esta parte, porque ustedes saben que el sueño es una de las partes básicas para el organismo descansar. Dios se lo hizo así, puso una parte diurna de día, y puso una parte nocturna que se llama noche. Entonces la noche es para el cuerpo restablecerse, fortalecerse después de una jornada laboral, en su trabajo, en su casa. Entonces viene el descanso necesario. Es decir, que no se quede ahí y busque atenciones médicas para esa secuela, que es un top 10 que estamos presentando, y esta representa la número 2. Segundo, calambres y pesadez de las extremidades inferiores. Ese calambre y pesadez de los miembros inferiores puede estar vinculado a un aumento del dímero D. El dímero D es una sustancia vinculante a una alta concentración de las plaquetas y del sistema de coagulación. Sumamente peligroso. Entonces, si usted se siente con pesadez en las extremidades inferiores, dolor en las extremidades inferiores, vaya donde su médico para que analice esa situación. La mayoría de las veces yo no hice el Doppler. En los 87 pacientes que salvé de una situación difícil, de no morir del COVID, y la mayoría de las veces pues no lo resolví con nada vinculante a hacer un Doppler, sino que me fui al dímero D, y encontrando cifras entre 8.000 y 9.000, o no, entre 800 y 900 dímero D. Y hay pacientes que nos dieron hasta 1.000 y pico, que ya es una cifra importante, y cuando lo vinculaba con las plaquetas también estaba alta. Ese es del top 10 de las secuelas del COVID-19. Entonces entramos en la número 4, y es dolores de cabeza permanente. Usted no era migrañoso ni nada de eso. Una vasoconstricción a nivel frontal provoca esta situación. Dolores de cabeza permanente vinculante al COVID. Usted no le daban esos dolores de cabeza. Ese es el número 4. Entonces, número 5, que casi nadie lo menciona, las personas tienen una disminución de la percepción de los signos del lenguaje. O sea, hay una disminución de la audición. Personas que han pasado por el COVID, a veces hay que hacer una audiometría, porque
tienen una situación que ellas mismas no se dan cuenta, si no es la familiar, ven acá, pero a ti hay que vocearte para escuchar eso. Entonces uno hace una audiometría y se da cuenta que los decibeles que andan por 50 o 60 para percibirlo, usted lo tiene disminuido. A veces, la mayoría de las veces, si usted no resuelve eso, podría hacerse crónico. Entonces usted quedarse con una sordera parcial después del COVID. Son secuelas que usted se salvó. San Pedro no se lo quiso llevar para arriba. Entonces usted tiene que darle oportunidad a que un médico investigue esa situación. Número 6. Una de la más importante, esta número 6, y es el dolor en la espalda. Usted muchas veces el insomnio es vinculante porque usted pone la espalda de ese lado y le duele, y la pone de ese lado y le duele. Eso es el sometimiento a los músculos conjuntamente con la médula espinal que pasa por ahí. Entonces es un problema neuromuscular de la afectación, porque el COVID da muchos dolores musculares, y sobre todo en la espalda. Una de las primeras sintomatologías para hacer el diagnóstico, además de la tos, fiebre, es esa situación, dolores a nivel de la espalda que usted no era frecuente. Fíjense cómo situaciones que usted no tenía, entonces el COVID se la deja. Como permanentemente encontramos esas situaciones. No, doctor, nunca me dolía la espalda, a mí nunca me dolía la cabeza. No, doctor, yo iba permanente y ahora hay que estarme voceando. Antes que eso se vuelva crónico, tengo que tener muy presente esta situación. Antes que se vuelva eso crónico, usted tiene que buscarle solución a esa situación, porque se produce espasticidad a nivel muscular. Entonces no reaccionan con los antiinflamatorios, determinar qué es lo que está pasando ahí. Si hay hiperrigidez a nivel muscular, a veces necesita un relajante muscular, y se resuelve esa parte. Número 7, sensación de plenitud. Eso es lo más difícil, que usted no tenía ningún problema para cualquier alimento. Usted comía hasta piedra, y resulta que determinados alimentos usted comienza a rechazarlo. Comía huevo bien y ahora no come huevo. Esto le produce un deterioro al paciente, porque ustedes saben que el ser humano necesita alimentarse. Entonces, si el paciente pierde la selectividad de sus horarios habituales de alimentación, va perdiendo el hábito de comer, y hay personas entonces que colateralmente, no porque tengan nada malo, sino porque no se están alimentando adecuadamente, entonces viene una pérdida de peso que colateralmente podría meterse dentro de estas 10 secuelas de COVID que nosotros tenemos en el día de hoy. Pero esa anorexia o esa forma selectiva de usted ingerir alimentos, que usted comía todo, le daban a ver y comía todo, entonces comienza a tener una selección especial. Ya usted de antojo, pero usted comía de todo. Entonces no se quede así, trate de consultar con su médico, que hay médicos que estamos trabajando con la secuela
del COVID. Entonces, esa parte es muy interesante porque hacemos determinados análisis y ahí nos damos cuenta qué es lo que está pasando ahí, si es a nivel que el hígado está inflamado, si el páncreas está inflamado un poquito, que son los procesos que tienen que ver con la digestión. Entonces, el organismo, el ser humano, de forma de autodefensa, comienza a rechazar los alimentos. Eso es peligroso, porque la persona pierde peso, entonces ya no se ve tan bonita. ¿Qué es lo que te está pasando? Pero esa persona está perdiendo peso, y no es ninguna enfermedad neoplásica, no es un cáncer ni nada de eso, sino que no está ingiriendo bien los alimentos. Otra, número 8, la tos. O sea, usted tiene que hablar bien. Si a mí me da gripe un día, yo puedo venir, pero si usted ve que después del COVID ya significa que hay que hacer una tomografía hacia computarizada, porque o hay irritación a nivel pulmonar o hay lo que se llama fibrosis, depósito de fibrina a nivel pulmonar. Entonces usted tiene que resolver esa situación, porque el depósito de fibrina hace que la capacidad pulmonar sea menor. Si usted tiene un depósito de fibrina, de fibrosis a nivel pulmonar, la capacidad pulmonar se mide en base al tejido sano. Si usted tiene un 10% de fibrosis, entonces va a tener otros síntomas, otro signo, vamos a ponerlo como un síntoma, que va a ser el número 9, y es que usted no puede inspirar fuertemente. Ya usted hace así y mete el aire ahí y siente como que le duele el pecho. Entonces eso tiene que ver con un mecanismo de defensa, que uno de los mecanismos de defensa de la vía respiratoria es la tos. Y esa tos, qué bueno que esté, porque te está diciendo que hay algo. Hay mecanismo, ayer hablé del mecanismo de defensa de la vía digestiva, que la diarrea es un signo de que está pasando algo. Entonces no me le dé antidiarreico, ni me le dé antitusivo, porque ese no es el problema, sino identificar de raíz con una tomografía axial computarizada a nivel del pulmón qué es lo que está pasando ahí. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Como una cosa tras la otra, entonces se mete en la número 9, que son las deficiencias a nivel respiratorio. O sea, esa falta como de aire, es una sensación muy mala, que usted tiene esa falta de aire, como que no respira plenamente, Y la número 10, usted como que vive nervioso, y eso se llama estado de ansiedad. Aquí en República Dominicana, debido a una salud pública que está dirigida por personas inexpertas, no han vinculado el COVID-19 con la plataforma de apoyo de lo que se llama apoyo mental. La mayoría de las personas pasan por el COVID y nada, usted necesita un apoyo mental, porque hay secuelas que se desprenden de ahí por la sobrevivencia que usted tuvo del COVID-19. Recuérdense que es un virus que penetró a usted y inmediatamente su cuerpo comenzó a luchar, para tratar de eliminarlo. Entonces le voy a decir de la ansiedad y de la intranquilidad, del estado de desasosiego que produce esa enfermedad, en las 10 secuelas más importantes
que se producen y que son muy frecuentes y que nadie la está analizando, y las personas quedan enfermas, se salvó pero queda enferma. Pues prosigo aquí en el Jueves Científico de Pregunta Médica por Frecuencia Dominicana, canales 24 y 69, dándole la bienvenida y el abrazo a todos los dominicanos que están llegando a República Dominicana. Jueves Científico de Pregunta Médica, doctor Andrés Reynoso dándole todas esas informaciones, lo que se llama en medicina secuela después del COVID. Nadie habla de eso, y eso está acabando. Para los que han sintonizado tarde, estamos hablando de 10 condiciones que se presentan, donde ya usted se salvó. Dice que la prueba de la PCR que está negativa, sin embargo, usted queda con una serie de secuelas, de signos y síntomas. Secuela es lo que queda después de la enfermedad, que es después del COVID, eso lo dejó el COVID. Entonces, vamos a darle un regalo a las personas que han sintonizado tarde y volver hacia atrás. Estamos hablando de anosmia, o sea, pérdida del olfato, gente que se queda con la pérdida del olfato, pérdida auditiva, gente que hay que vocearle, tienen la circunvalación de gel, el área auditiva, el área calcarina, la tienen inflamada, y eso hace que las neuronas no capten las informaciones. Es una situación difícil porque hay que vocearle. No oyen los decibeles pequeños que son entre 60 y 60, porque aquí un pueblo muy mal educado, Dios mío. Un pueblo mal, y entonces una educación terrible. Aquí es con una boca, no pueden hablar si no tienen contaminación sónica de medio ambiente. Usted tiene que conversar con los decibeles de la enseñanza que le dieron en la escuela, porque no que le dieron en la escuela, la educación es lo que se queda después que usted salió en la escuela, y una de las actitudes correctas es conversar, que la persona le escuchen sin usted vocear. Pero el que tiene la secuela del COVID resulta que no es él, es un problema de inflamación auditiva, tiene que ver con el área de la audición cerebral que está inflamada por esa enfermedad. Recuérdense que el COVID produce una inflamación generalizada de todos los órganos. Y yo le dije nada más de 10. Y yo voy a tener que meterme como en 10 o 15, porque cada vinculación que yo tengo con identificando una de las secuelas parece otra. Entonces ya dijimos de este problema de la pérdida del olfato, pérdida auditiva, síndrome migrañoso, o sea, dolor de cabeza que usted nunca sentía, dolores en la espalda, sensación de plenitud, que muchas veces se vuelven flacas y flacos porque pierden el apetito. Entonces son alimentos selectivos y hay que estarle adivinando. No es decir que aquí debería haber una clínica post-COVID para tratar a esos pacientes con orientación. También hay lo que se llama ansiedad. El paciente está espantado, tiene como una especie de temor, de miedo a lo imprevisto. Entonces, un sistema para la conservación. Entonces, el que está en un sistema de conservación no le teme a nada. Usted tiene que poner a Dios. Hay una terapia ahí que tiene que ver con el psicólogo.
o con el médico que sea creyente. Amigo, tiene que espantado totalmente. Una ansiedad que tú me preguntas, ¿qué es lo que te pasa? Y no sabe, no, doctor. Y se espanta, no puede ver una avispa, se espanta. Entonces, que es una de las secuelas, porque el sistema neurológico está súper excitado y comienzan a acumular preocupaciones, una cosa trae la otra, y se llevan las preocupaciones a su dormitorio. Entonces difícilmente puedan conciliar el sueño. Nosotros en el 2008 hicimos un estudio de lo que son las habitaciones, el hábitat que debe tener una habitación de un enfermo, y nosotros sacamos los televisores. Estuve el otro día en un centro médico y parece que han vuelto a los televisores. El paciente, el enfermo, no puede tener televisores, porque le hemos hablado de una sustancia que se llama melatonina, ¿no?, que tiene que ver con la inducción del sueño. Y la melatonina no puede ver luz. Fue Dios que lo hizo así. Usted tiene que estar bajo el ambiente. Mamacita,